Don Javier Bedoya, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al Litoral. Muy buenos días, Gilberto, ¿cómo estás? Bueno, preocupado por esto de la reforma política que debe establecer sí o sí, debe ya, una reforma política, el país necesita urgente una reforma política, don Javier. Así es, estamos a la espera, pero también tenemos que entender que las cosas tienen su plazo y tienen que decantarse de acuerdo a las circunstancias. Hay cosas que se tienen que debatir con mayor análisis y mayor detenimiento y no pueden ser estudiadas bajo presión. Yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo con usted de que reforma política tiene que haber, pero tiene que haber bien consensuada, bien dialogada, bien debatida en el Congreso, de tal forma que las cosas salgan bien. Ya estamos viendo algunas consecuencias de lo que fue aprobar reformas políticas que fueron ratificadas mediante referéndum, que hoy en día no están dando de alguna manera los resultados que uno se esperaba, por ejemplo la Junta Nacional de Justicia. En consecuencia, yo creo que hay que debatir cada uno de los aspectos y los temas que se han presentado como proyectos de ley a través del Ejecutivo. De repente hay otros proyectos de ley que también están ahí caminando en la Comisión de Constitución, ingresados por mismos congresistas, que de alguna manera pueden complementarse y sacar una reforma política de cara al 21. Claro. Dentro de la reforma política se debe establecer, señor, y es importante, sobre todo con los casos de corrupción que hemos visto, observado y que se están cumpliendo penitenciarías por parte de algunos políticos, lo que es el fondo, de dónde provienen los fondos de la campaña. Eso también tiene que estar establecido dentro de la reforma política. Correcto, y acordémonos que nosotros hemos votado favorablemente en el referéndum a partir del financiamiento público de campañas políticas. O sea, hoy en día, en otras palabras, el financiamiento va a venir por parte del Estado, va a haber publicidad por parte del Estado y se va a hacer campaña con fondos determinados que son públicos, no van a haber fondos privados. Y de hecho ya hay gran parte de algunos partidos que están recibiendo fondos por parte del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, sobre todo los que tienen representación en el Congreso, para que puedan destinar estos fondos en capacitaciones, en charlas, en gastos corrientes del propio partido político. Es indispensable que esto finalmente se reglamente, esto finalmente sea de utilidad y sea ejecutable a partir del 2021, porque eso también va a generar igualdad de condiciones. Porque acá, evidentemente, lo que se busca siempre es tener la mayor cantidad de plata para la campaña, de tal forma que tengas mejor visibilidad, propaganda y puedas tener una mejor posición frente al adversario. Acá también la idea es que todos estén en igualdad de condiciones, que tengan los mismos recursos y sea una campaña totalmente equitativa, sin ver mayores despliegues. Claro. ¿Qué otro detalle considera usted, don Javier Bedoya de Neyri, debe ser considerado dentro de la reforma política para que el país ingrese pues rumbo al desarrollo? ¿Qué detalles deben ser tocados, deben ser abordados en la nueva reforma política, por favor? Para mí es fundamental, y aunque no lo es muy popular, que se apruebe el retorno a la bicameralidad. Creo que es necesario que tengamos un parlamento con dos cámaras, cada uno con sus funciones, tener una segunda cámara, es decir, una cámara de senadores, que sea un segundo filtro de los proyectos de ley que apruebe la Cámara de Diputados, y tenga funciones como por ejemplo elegir a los miembros de la Junta, bueno, en este caso anteriormente era el Consejo Nacional de Magistratura, ahora será designar por ejemplo a los miembros del Tribunal Constitucional, en fin, que sea gente que de alguna manera tenga más experiencia, más trayectoria y que se aboque a determinados temas que finalmente no pueden salir o no salen bien en un Congreso unicameral. Yo creo que la propuesta del Ejecutivo o este grupo de trabajo que trabajó con el Ejecutivo del señor Tuesta propuso el retorno a la bicameralidad y de alguna manera ellos siempre señalaron que la bicameralidad era la madre de todas las reformas y sobre la base de la bicameralidad es que se impulsaban las otras reformas políticas. Yo coincido con eso. Lamentablemente el presidente de la República desechó esa posibilidad y prefirió no enviar el proyecto de ley en ese sentido al Congreso. Pero no descarto que esto se apruebe por iniciativa misma de los mismos congresistas. ¿Cuál es su opinión, su punto de vista sobre la presencia del señor presidente Martín Vizcarra ante el Parlamento? Y dice, por favor, ya pueden, apúrense. ¿Usted cree que está aquí como el talante, el perfil de un jefe de Estado
presionar de esta manera al Congreso? ¿Usted cree que está correcto? No es correcto, no le corresponde a un jefe de Estado ir sorpresivamente con dos ministros que iban en teoría a presentarse a la Comisión de Constitución para debatir estos proyectos de ley, acompañarlos a presentar un documento, a decir que no se van a presentar. Eso no le corresponde al jefe de Estado, no corresponde a la investidura de la Presidencia de la República. Para mí simplemente es una excusa, un motivo más para llamar la atención, generar fuegos artificiales y de alguna manera mantener o detener la caída en la popularidad. Creo que esto ha sido calculado como consecuencia de haber archivado el proyecto de ley que regulaba el tema de la inmunidad, que creo que sí tiene que ser discutido, creo que sí tiene que ser regulado, pero no corresponde que tengamos este tipo de actitudes que lo que finalmente hacen es generar más confrontación y enfrentamiento entre los peruanos y polariza aún más el país. Y en consecuencia el presidente... El doctor Javier Bedoya de Neyri, hablando sobre la reforma política. ¿Usted considera que dentro de la reforma política los partidos deben ingresar a una reingeniería, renovación de cuadros para que haya nuevas perspectivas de la política y una buena convivencia democrática, don Javier? Así es, sin duda. Yo creo que eso se tiene que dar constantemente. Eso es una tarea esencial y vital, y es de responsabilidad de los partidos renovar sus cuadros. Fundamentalmente, hoy más que nunca. Necesitamos, nuevas caras, nuevos rostros que representen a los partidos políticos, no solo los que están cuestionados, sino también los nuevos partidos políticos. Yo creo que tiene que haber una renovación, de alguna manera mezclado con experiencia, pero tiene que haber una renovación. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el proyecto de ley que se envió respecto de cómo se deben manejar las elecciones internas de los partidos políticos. Es decir, abrir al público en general la designación de los candidatos en los partidos políticos. Usted se imagina, por ejemplo, pongamos un ejemplo, usted es mi adversario político, yo soy miembro del Partido Popular Cristiano, usted es una persona que de alguna manera tiene recursos o consigue esos recursos para movilizar gente y que vote por el candidato que está compitiendo contra mí, para cerrar el paso y que no postule. ¿Se imagina cómo se va a movilizar esto? Yo lo he visto, además, esto en mi propio partido, que tiene un sistema de elección similar, que es el sistema abierto, un militante, un voto. O sea, todo militante va y vota. No es abierto al público en general, pero esto también se presta a que determinados candidatos, sobre todo los que más plata tienen, movilicen gente, paguen gente para que vaya a votar por determinados candidatos. En consecuencia, no es una votación espontánea por un determinado candidato, sino simplemente es un voto dirigido para cerrar el paso a un candidato, en fin, o para finalmente ser elegido uno como candidato. Entonces yo creo que eso no es lo más transparente. Creo que en la teoría es lo más bonito, lo más democrático, pero la realidad del país no está preparada para eso. De repente eso funciona en Estados Unidos, pero la realidad de Perú es distinta. En fragmento, tanto el Poder Ejecutivo y el Congreso, hay puntos de vista distintos. Por un lado, se atrevió el presidente de la República, Martín Vizcarra, de concurrir al Parlamento Nacional. Salieron en cuestión de minutos rápidamente a brindar conferencia de prensa diciendo que es una intromisión, amenaza, pero en el fondo, ¿qué es lo que se busca? ¿Necesitamos una reforma política de cara al bicentenario? Sí, efectivamente la necesitamos, pero creo que a muchos no les interesa o muchos no están informados sobre la misma, ¿no? Yo creo que la gente tiene otras necesidades urgentes en este momento, como más trabajo, mejorar el tema de seguridad, transporte público decente, agua y saneamiento, en fin, hay cosas en las que el Ejecutivo, creo yo, debe enfocarse más y no poner todo su esfuerzo y dedicación en el tema de la reforma política, que repito que es importante, pero no es lo esencial, no es lo que la gente hoy en día quiere. Más allá de las formas de cómo se produjo el hecho de la ida al Congreso de la República por parte del Presidente de la República y sus ministros, considero que finalmente este tema debe ser debatido, tiene que ser consensuado, tiene que ser meditado por el Congreso en sus tiempos. Yo creo que el presidente tiene que respetar el fuero parlamentario, así como el fuero parlamentario tiene que respetar el fuero del Ejecutivo, y no generar más enfrentamientos y división y polarización en este Perú que hoy día vivimos. Como repito, a la gente
en poco o nada le interesa la reforma política, sin dejar de recalcar que es importante. Hay cosas en las que nos tenemos que enfocar, hay cosas en las que nos debemos mirar para finalmente llevarle más plata a los bolsillos a los peruanos, o llevarle plata a los bolsillos a los peruanos. Tenemos la sensación, doctor Javier Bedoya de Negri, de que la clase política está contaminada. Las denuncias de corrupción son diarias. El Congreso de la República desacreditado, el 90% no confía de peruanos en su representación. Se debilita la gobernabilidad de que hoy regenta Martín Vizcarra. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? Yo creo que hay que apostar siempre por la institucionalidad y, por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente con el presidente de la República pechando al Congreso y amenazándolo, creo que no ayuda a la institucionalidad, debilita al Congreso, debilita al Ejecutivo, a la figura del presidente de la República y por lo tanto debilita la democracia. Hoy en día la gente quiere resultados inmediatos. Y por eso es que mucha gente está a favor de un eventual cierre del Congreso, evidentemente por la vía democrática, que es una salida que finalmente el presidente de la República tendría si es que finalmente pone a su gabinete con un voto de confianza y no se lo dan en el Congreso. Pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos que también ser conscientes es que esos representantes nosotros los hemos llevado, nosotros hemos votado por ellos y finalmente tenemos que respetar el plazo por el cual los hemos elegido. En consecuencia también tiene que haber un poco de madurez democrática por parte de la población en ese sentido y pensar mucho mejor en el momento de votar, como también los partidos políticos tienen el deber y la necesidad de elegir mejor a sus candidatos, poner mayores filtros internos de tal forma que sepamos a quién elegimos. Pero aún así, mi estimado Alexander, yo creo que podemos poner todos los candados, prever todos los supuestos, pero creo que finalmente todo pasa por un tema de personas, por un tema de valores, por un tema de civismo. Podemos poner todos los candados para elegir a un congresista, podemos poner todos los candados para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, podemos poner todos los candados para llegar a un cargo público. Pero al final, si la persona no tiene valores, no tiene educación cívica, no tiene una educación que de alguna manera lo haga justamente seguir esos principios y valores, al final esto no va a servir nada. Yo creo que el futuro está en el tema de la educación, ahí es donde debemos centrarnos para que finalmente como país cambiemos esta mentalidad de criollada que vivimos hoy en día y que finalmente está representada en la clase política. Políticos investigados por presunta corrupción, partidos poco consolidados o en vías de extinción, instituciones desaprobadas por la población. Tenemos una democracia débil, pero también rescatamos lo que ha hizo y el poder de cambiar esa historia. De los 12 proyectos de ley que se han remitido desde el Ejecutivo al Congreso de la República para la reforma política, ¿cuál podríamos destacar, doctor Javier Bedoya de Negri? Hay varios, todos son discutibles, a mí ninguno me gusta en su totalidad, sí me gustan muchos, pero habría que modificarlos. Por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria que originó todo este problema entre el presidente y el Congreso, es un tema que creo que sí se tiene que regular. Creo que quien entra al Parlamento con un proceso no puede tener inmunidad de arresto ni de proceso cuando es congresista valiéndose de la inmunidad que le da el Congreso. Creo que en esos casos, simplemente si es que el proceso avanzó y fue condenado por un proceso que tuvo antes de acceder al cargo de congresista, esa persona tiene que ser arrestada inmediatamente sin necesidad de que esto vaya al Pleno del Congreso para ser votado. O sea, ese tipo de cosas, la inmunidad parlamentaria tiene que usarse para hechos o circunstancias propias del cargo, pero no para hechos anteriores de las cuales uno se vale para finalmente buscar algún tipo de impunidad o finalmente para que no lo arresten o para que el proceso no continúe. Eso no, definitivamente. Yo creo que ese es un tema interesante que hay que regular, que hoy día no está regulado. Hay otros proyectos que también son interesantes, otros con los cuales no concuerdo, pero hay uno en particular que no ha sido enviado al Congreso, que creo que también puede ser discutido y por lo que he escuchado va a ser discutido, que es finalmente la base de toda esta reforma política, que es el retorno a la bicameralidad. Yo sé que no es una reforma popular, pero creo que es una reforma necesaria. Necesitamos hoy en día una segunda cámara, una cámara de senadores que revise los proyectos de ley
que apruebe una Cámara de Diputados, que se dedique o tenga funciones propias, como por ejemplo la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, una Cámara que de alguna manera tenga funciones específicas que hoy día caen en un solo Congreso que está muy politizado y que finalmente hace que las decisiones que se tomen no sean las mejores. Yo creo que ese es un tema que de alguna manera debe ser discutido, tiene que ser analizado y creo que podría ser aprobado, aún así no esté dentro de los proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado. ¿Pero habrá voluntad política? Yo creo que... Hace unos días el grupo parlamentario ha archivado el primer proyecto de la reforma. Proponía que la Corte Suprema de Justicia pueda levantar la inmunidad a aquellos congresistas implicados en delitos. Así. Torongo no come un torongo, se cumple aquí. Sí, correcto. Por eso te digo, como inicié mi intervención en este bloque, yo creo que el tema de la inmunidad es un tema que es bonito y se debe discutir. Creo que la inmunidad debe estar centrada básicamente a los hechos propios de la función congresal, no de hechos por los cuales yo he sido investigado y acusado antes de acceder al cargo de congresista de la República. Es un tema discutible que la inmunidad la levante la Corte Suprema, creo que es factible, pero yo creo que finalmente esto tiene que ser automático. O sea, Alexander, a ver, o sea, si yo veo un proceso antes de haber sido electo congresista de la República y al final ese proceso concluye que yo soy culpable y por lo tanto me dictan orden de arresto, eso ya debería estar regulado para que ni siquiera tenga que pasar por nadie. Automáticamente me arrestan y me llevan preso porque finalmente ya está regulado de esa forma. Distinto es que, por ejemplo, yo, como consecuencia de mi función congresal, esté fiscalizando y de repente alguien me siente una denuncia con el ánimo de amedrentarme, de asustarme o coaccionarme para que no fiscalice determinados actos. Ahí sí creo que tiene que haber inmunidad. Ahora, hay hechos que evidentemente se tienen que seguir investigando y que luego que culmine el periodo congresal también tienen que ser investigados. Pero es un tema que finalmente se puede regular y no tenemos que ir a la Corte Suprema, no tenemos que ir al Pleno, simplemente establecerlo de ahorita. No se necesita ir a nadie, simplemente esa persona no tiene inmunidad parlamentaria por hechos o circunstancias o procesos que tuvo o que tiene antes de acceder al cargo. A ver, primero que nada, no sé si es de interés la población, en base a las últimas encuestas he visto que casi el 70% desconoce. Y creo que en realidad a mucha gente no le interesa, tiene otras expectativas que yo entiendo perfectamente, quiere más trabajo, quiere seguridad, quiere un servicio de transporte público moderno, eficiente, en fin, necesidades que son más inmediatas que la reforma política. Creo que la reforma política es importante, claro que sí, y el objetivo de ella es finalmente fortalecer la democracia. Creo que este grupo de trabajo lo que se ha encargado es presentar distintos proyectos de ley que va a regular, digamos, el funcionamiento de básicamente el Congreso de la República, las alcaldías, los gobiernos regionales, regulando distintos aspectos de elección, de prerrogativas que tiene el mismo cargo, como por ejemplo la inmunidad. En fin, una serie de aspectos que de alguna manera van a contribuir a fortalecer. Ahora, los proyectos de ley presentados son muy discutibles, hay que consensuarlos, hay que mascarlos, hay que verlos bien, de arriba y abajo, y hay que ver finalmente si son realmente necesarios de la forma como han sido presentados, o de repente requieren algún tipo de cambio, o de repente no, o de repente no necesariamente tienen que ser aprobados. En fin, es un tema que creo que se tiene que evaluar. Tendríamos que ir uno por uno para darte mi opinión respecto de cada uno de esos temas. Ahora, llegar al bicentenario con una democracia fortalecida, con instituciones donde la población tenga más confianza, por ejemplo, ¿no? Donde las autoridades nos representen efectivamente a la población, y estos temas de corrupción también tengan que erradicarse cada vez del país. ¿Por qué etapas tiene que pasar en este tema de reforma política? Yo creo que el tema de reforma política, creo que todo el mundo la quiere, todo el mundo la desea, pero lo que pasa, mi estimado Ronald, es que está siendo utilizada desde mi punto de vista políticamente por determinados actores. Yo considero, por ejemplo, que el presidente de la República puede estar interesado en el tema de la reforma política, pero creo que lo está utilizando de otra forma, generando enfrentamientos con el Congreso innecesarios hasta el momento, para de alguna manera mantener una caída en su popularidad. Entonces,
este tema que es tan importante como la reforma política para la democracia y de cara al bicentenario, creo que está siendo utilizada por el presidente de la República para mantener una popularidad y no está realmente enfocado o interesado en las consecuencias de lo que esto vaya a traer. Creo que de alguna manera he encontrado alguna forma de ser popular, y qué mejor que pechando al Congreso con ese tema de la reforma política, y esto a su vez genera una reacción del Congreso. Entonces, al final, por temas de forma, no estamos discutiendo el tema de fondo, que es lo que finalmente deberíamos estar abocados, y finalmente esto se está torpedeando indirectamente. Claro. Ahora, hay varios temas que son las claves de estos temas de la reforma política en el Perú. Por ejemplo, Fernando Tuesta explicó varios puntos, y uno de los temas, por ejemplo, es la baja representación de los partidos políticos. ¿En qué medida esto debe cambiar en nuestro país? Yo creo que, primero que nada, la vida política de los partidos, a lo que voy yo, los partidos políticos tienen que sincerar realmente su apoyo. Si un partido no tiene determinado apoyo, hoy día lo vemos con la valla del 5%, desaparece. Pero también creo que debemos de flexibilizar, por ejemplo, la inscripción de un nuevo partido político con el tema de firmas, y no poner tan difícil o tan elevado el número de firmas que uno necesita para inscribir un partido político. Uno se puede agrupar, o sea, finalmente si ese partido no tiene éxito y todo fue un proyecto de alguna manera montado en torno a una persona, a una candidatura, y no es un partido serio con ideas, ese partido desaparecerá también en ese proceso electoral. La valla es alta, no es poco, 5%. En consecuencia, creo que es también trabajo de los partidos políticos hacer una buena designación de candidatos, hacer trabajo de campo, finalmente, de tratar de conquistar al electorado con sus ideas y no simplemente presentarse a un proceso electoral cada vez que se convoque. Entonces, esto de alguna manera genera que los partidos políticos se pongan las pilas y se pongan a trabajar, y se pongan a trabajar desde ahorita, no necesariamente con un proceso a la vuelta de la esquina. Claro que sí, hay varios temas, y ahí viene el tema del oportunismo, de los partidos que son vientres de alquiler, de los candidatos que solamente logran objetivos en las organizaciones políticas que las utilizan en campaña, y luego nos olvidamos de todo el proyecto y de planes, y sobre todo del tema doctrinario que tienen estas organizaciones o partidos políticos, ¿no? Así es, el partido político tiene que fijarse en torno a ideas, no en torno a personas, porque de lo contrario vamos a caer en lo que hemos venido cayendo, en caudillos. Que fue Fujimori, un caudillo, que fue Toledo, otro caudillo, que fue Humala, otro caudillo, el mismo Alan García fue un caudillo dentro de lo que era un partido político serio, o con trayectoria. Pero miren ustedes las consecuencias, miren ustedes finalmente lo que ha sucedido. Son personas que finalmente han accedido al cargo para beneficiarse de él, a la luz de los hechos. En consecuencia, tenemos que fijarnos en partidos que tengan ideas. Yo me fijo en el partido tal porque tiene tal idea respecto a determinados temas y yo comulgo con esas ideas. En consecuencia, yo apoyo al partido político más allá de la persona, y eso le va a dar continuidad al partido político en el tiempo. Si no, va a ser un partido político de coyuntura, de momento, de un proceso electoral y punto. Es verdad, yo ahí comparto con usted. Hay muchos partidos que son propiedad de gente que tiene dinero. Así es. Ocurre, en el norte del país ocurre, veamos el caso de la familia Acuña, por ejemplo. Son ejemplos que en realidad no sé en qué medida esto va a fortalecer, porque terminan siendo estos dueños de partidos los eternos candidatos para sus fines específicos o particulares. Exactamente. ¿Usted se imagina Alianza por el Progreso sin el señor Acuña? De ninguna manera. ¿Usted se imagina Perú posible sin Alejandro Toledo? ¿O al Partido Nacionalista sin Goyán Tumala? No, y por eso es que han desaparecido, no existe, no tiene representación en el Congreso, porque finalmente el caudillo cayó, el candidato ya no está, y el partido político no tiene ningún tipo de relevancia. Ahora, hay un tema también en este caso de los poderes, en lo que corresponde a la gobernabilidad en el país, ¿no es cierto? Y la relación de los poderes del Estado. Correcto. Hoy en día, a ver, yo creo que la relación Congreso Ejecutivo-Poder Judicial es un tema que ha estado constantemente en confrontación, sobre todo a partir del año 2016,
donde teníamos un Congreso que no le dio tregua al presidente Kuczynski, esa es la verdad. Luego que cae Kuczynski, entra Vizcarra de alguna manera tuvo un periodo tranquilo por parte del Congreso, no lo tocó, y Vizcarra fue el que originó el enfrentamiento con el Congreso, acuérdense, el 28 de julio del año pasado, al presentar estas reformas políticas que muchas de ellas generaban algún tipo de confrontación, y constantemente fue pechando desde ese entonces el Congreso de la República, y lo estamos viendo hasta el día de hoy. Como usted habrá visto hace pocos días, el presidente de la República no puede ir pues al Congreso de la República a presentar una carta diciendo que 2 ministros de Estado, que además lo están acompañando, no se iban a presentar en una comisión. Consecuencia, yo puedo entender que se pueda molestar o indignar porque determinado proyecto fue archivado, con lo cual no estoy de acuerdo definitivamente, pero no está en la investidura del presidente de la República estar yendo al Congreso de la República y haciendo esos papeles como lo ha hecho el presidente Vizcarra. De acuerdo. Y el otro tema que pasa mucho con la corrupción en nuestro país. No tenemos la cultura de rendición de cuentas, la cultura de control en este país. Miren los resultados que tenemos. La reforma tiene que incidir también en esta actitud, en este cambio de actitud de quienes usan o manejan la cosa pública en lo que corresponde a la rendición de cuentas adecuada y el sistema de control adecuado en nuestro país. Correcto, yo creo que eso es fundamental, pero Ronald, seamos sinceros, podemos poner todos los candados, podemos ponerlos en todos los supuestos en el cual va o no delinquir, para que no delinca, pero al final siempre, nunca vas a poder ponerte justamente en todos los supuestos. Y yo creo que hoy en día puedes hacer todas las reformas, puedes poner todos los candados para que finalmente la corrupción no avance o no penetre en la administración pública, rendir las cuentas que sean necesarias, pero yo creo que es un tema de valores. Estamos atravesando una crisis de valores en el país. Y puede venir otra persona, una cara nueva, pero no necesariamente va a ser la persona que nosotros esperemos o el impoluto. Yo creo que el cambio pasa por el tema de la educación, por tener civismo nuevamente en este país, por cambiar esa forma de pensar, y creo que eso va a producir luego el cambio en la clase política, en la clase empresarial, en la clase trabajadora, en fin, en el país en general. Y esto va a demorar tiempo, lamentablemente, porque no es un cambio de la noche a la mañana. Pero yo creo que es un tema de crisis de valores, más allá de todos los candados que podamos poner en una reforma política o en un tema de control. Es verdad, ni la pena de muerte va a erradicar la corrupción o tener ladrones en instituciones, si la educación no parte en casa. Así es. Estamos hablando con los papás, estamos hablándole a los maestros. Tenemos que tener familias con mucho interés en los niños, en esta generación, en estos pequeños, donde ahí partimos, sobre todo inculcar los valores, pero también familias que cada vez están más disociadas en nuestro país, y ese es otro problema. Ojalá ahí los sectores que corresponda trabajen mucho, ¿no? Exactamente, yo creo que hay que fortalecer la familia, yo soy pro familia, creo que es finalmente la base de la sociedad. Ahí empieza justamente inculcar de los valores, transmitir, digamos, el buen ejemplo de los padres hacia los hijos. El colegio, la educación tiene otro escenario, se complementa con lo de la casa. Hay que cuidar finalmente qué es lo que se está enseñando o qué es lo que se le pretende enseñar a nuestros hijos. Hay que nuevamente tener geografía o clase de educación cívica en los colegios, por Dios, y generar un sentimiento, una mística de país, de alguna manera, para que estos valores sea un tema que lo tengamos adentro. Hoy en día la gente que accede a la administración pública lo hace con otro objetivo, lamentablemente. Pero si inculcamos a los chicos a que tengan mística, al servicio público por excelencia, como una forma de alguna manera de contribuir o devolverle a tu país lo que te ha dado, creo que por ahí podemos empezar, y finalmente creo que el Perú puede cambiar. Claro que sí, hay que volver a tener la capacidad de indignación, hay que saber indignarse porque las cosas no andan bien en este país que amamos todos. Bueno, y el tema de la participación política electoral, muchas veces yo la sigo considerando reducida. No sé si es necesario que esta reforma política nos permita ampliar la participación política y electoral en el país. Yo creo que sí, yo creo que se tiene que flexibilizar, por ejemplo, el poder inscribir una organización política, un partido político. Creo que la gente tiene
que tener todas las posibilidades para poder elegir. Creo que la valla de firmas es muy alta. Creo que finalmente eso de alguna manera hace que algunos partidos políticos estén tomados por determinadas personas y no tengamos mucho que ofrecer o mucho que escoger, mejor dicho. En consecuencia, creo que sí se tiene que flexibilizar. Hay cosas en las cuales yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el tema de la reforma política, que es abrir, por ejemplo, la designación o la elección de los candidatos a una votación abierta al público general. Me parece que es lo más sensato, lo más democrático, pero en la práctica no va a funcionar. Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, Ronald, usted milita en tal partido y yo soy su adversario político allá en Andahuaylas. Como consecuencia de ello, entonces yo quiero cerrar el paso e impedir su candidatura porque lo veo como una amenaza a mi candidatura. Entonces yo soy un tipo con mucho dinero, movilizo a gente, llevo camiones de gente a que voten en su partido político para que no lo elijan a usted o para que elijan a otra persona a la cual yo considero que no es rival para mí. Entonces, esto se puede desnaturalizar y sacar de contexto. Es muy democrático, es muy bonito, funciona en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, pero la realidad del Perú es distinta. Estados Unidos o el Perú no es Estados Unidos. Entonces hay que tener muchas cosas con estas cosas que se han introducido, que yo entiendo que se han hecho con la mejor voluntad. En la teoría son muy bonitas, suenan muy bien, se ven muy bien, pero en la práctica no son los mejores. Y te lo digo una persona que milita en un partido político, y creo que las personas que han estado involucradas en la reforma política no conocen cómo funciona la realidad de un partido político en la marcha. Muy bien. Como ejemplo voy a poner Andahuaylas, Apurímac, en la última campaña electoral, ocurre en todo el país, que en algún momento tengamos la posibilidad de destapar estas cosas. Muchos grupos Odebrecht pequeñitos, de constructoras, hasta el mismo narcotráfico, han inyectado dinero en ciertos grupos que han llegado al poder o están en el poder, dejando de lado obviamente propuestas políticas realmente interesantes de mucha gente con condiciones y capacidad de administrar bien las cosas. Y luego la corrupción empieza siempre pagando favores políticos a empresas constructoras, a grupos vinculados, inclusive el narcotráfico, como se ha dicho y como existe en varios sectores. En el mismo caso de Apurímac no es ajeno a este tema. Así es. Y ahí hay un proyecto de ley que es interesante, que además ya aprobamos en un referéndum, o ratificamos en un referéndum, que es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Creo que esto se tiene que centrar a financiamiento público determinado para cada agrupación política y cortar el financiamiento privado. Creo que eso de alguna manera va a ayudar a que, primero, no se meta plata justamente de narcotráfico, de la corrupción, todos los candidatos tengan igual de condiciones, ya no va a tener ventaja el que más plata tiene, sino finalmente todos van a estar en iguales condiciones y la gente va a poder elegir de la mejor manera. Y esto de alguna manera va a ser más transparente en los procesos electorales. Yo creo que ahí, por ejemplo, es un tema que está, simplemente falta reglamentar y se tiene que hacer de cara al proceso del 21, y con eso creo que vamos a tener la cancha pareja. Bueno, pero va a depender mucho de la dinámica de los debates del Congreso de la República. Qué alegría hablar con usted con tanto optimismo. Pero yo percibo todavía que seguimos teniendo un Congreso de la República más interesado en proteger intereses de los grupos políticos. Entonces, ojalá el Congreso de la República piense en el país y estos grupos y estas bancadas políticas, ¿no? ¿Qué va a decir finalmente, en qué va a concluir el debate político en el Congreso de la República al respecto de estos temas de la reforma política del país? En general, en la reforma política yo creo que sí se va a dar, creo que se van a dar unas cosas, algunas no. Espero que, por ejemplo, el Congreso recapacite respecto al tema de la inmunidad parlamentaria. Yo creo que es un tema que se tiene que regular. Creo que el parlamentario sí tiene que tener inmunidad, pero básicamente en el periodo que es congresista y por los hechos y circunstancias que pueden generar su labor congresal, más no tener inmunidad parlamentaria por los procesos que uno tiene antes de ser congresista y que de alguna manera terminan siendo condenados,
pero que no pueden ser arrestados porque tienen la inmunidad parlamentaria. Yo creo que eso se tiene que regular. Yo creo que no es necesario que tenga que levantarle la inmunidad la Corte Suprema. Yo creo que es un tema, ni siquiera el mismo Congreso, ni el Pleno, ni la Junta Directiva. Yo creo que es un tema que se tiene que dar simplemente como consecuencia de una reglamentación, simplemente establecer desde ya que un parlamentario no tiene inmunidad respecto a esos temas y que está sujeto a arresto si que finalmente así lo designa el Poder Judicial. En fin, son cosas que hay que regular. Creo que este tema se tiene que volver a tratar. Creo que es un tema sumamente importante, sumamente delicado, y hay otros temas, por ejemplo, como el tema de la bicameralidad, que no está dentro de la reforma política hoy en día, pero tengo entendido que algunos grupos políticos lo quieren introducir. Me parecería sano tener un Senado, una segunda cámara revisora de leyes que apruebe una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores que se dedique a, por ejemplo, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, con un sesgo más técnico y no tan político que tiene una Cámara de Diputados. En fin, está el tema que le acabo de mencionar, el tema de elección interna de candidatos, que creo que es un tema que se puede cambiar o modificar. Creo que como está no debería ser aprobado. O sea, hay amplio debate por delante, ¿no? Y creo que los congresistas están en la obligación de aprobar esto de cara al 21. Pero tampoco creo que sea lo más prudente y lo mejor para que esto salga lo más rápido posible, que el presidente de la República esté yendo al Congreso de la República a pechar a los congresistas o a la Comisión de Constitución, porque finalmente esto va a generar una reacción en ellos que no va a ser tampoco la mejor. Entonces terminamos en un entrampamiento por una actitud boba, tonta, poco inteligente, y al final la reforma política es la que pierde y la que termina perdiendo somos todos los peruanos.